Hola mundo, hoy vamos a ver cómo se crea y se configura una máquina virtual en la aplicación de VirtualBox. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, una vez abierta nuestra aplicación, nos vamos a la sección o al botón donde pone Nueva. Nos aparece una ventanita emergente en la cual nos va a pedir lo primero de todo el nombre del sistema operativo y el tipo y la versión. En nuestro caso, vamos a instalar una versión de Ubuntu, precisamente la última que acaba de salir, la Ubuntu 18.04 LTS, también llamada Bionic Beaver, el castor biónico, y el cual tiene unos requisitos de instalación de 2 gigas de procesador dual, una memoria de 2 gigabytes de memoria RAM y un espacio en disco de al menos 25 gigabytes. También es recomendable que tenga acceso a internet. Ahora vamos a seleccionar el tipo de sistema operativo, como en nuestro caso es Linux, y elegimos el de 64 bits. El nombre le podemos poner Ubuntu Bionic Beaver y le vamos a dar la memoria. Como nos pide al menos 2 GB de memoria, yo en este caso le voy a asignar unos 6 GB, 6 GB de memoria, y además podemos crear el disco duro en este instante o dejarlo para más adelante cuando hagamos la configuración. En este caso no lo voy a agregar ahora mismo, le digo no agregar disco duro virtual y le digo que quiero crear la máquina. Ya se me ha creado una nueva máquina, aparte de las que tenías anteriormente, tengo una nueva que se llama Ubuntu Bionic Beaver. Una vez seleccionada la que yo quiero, le damos a la configuración. Y aquí tenemos varios parámetros para configurar. El primero de ellos. En la sección general tenemos en básico el nombre y la distribución con su tipo. Nos vamos a la opción de avanzada y esto es importante. Una vez que nosotros tenemos instalado el paquete de extensiones, ya podemos compartir el portapapeles e incluso arrastrar y soltar elementos entre lo que sería el anfitrión y el huésped. Pero para que esto sea posible tenemos que habilitarlo aquí de forma bidireccional en ambos casos. Con esto ya seleccionado bidireccional ambos, ya podríamos hacer esto. Y podemos incluir una descripción al sistema si quisiéramos y un cifrado a los datos, pero en nuestro caso no es necesario. Seguimos configurando, ahora nos vamos al sistema y aquí vamos a poder configurar por un lado la placa base, el procesador y la posible aceleración del procesador y del hardware en general para que ayude a la virtualización. Entonces, en la primera sección, en la placa base, tenemos la memoria RAM que ya habíamos asignado con la creación, la cual vamos a dejar tal cual. Y después tenemos una secuencia de arranque, que será cómo va a mirar los diferentes dispositivos para que arranque el sistema. Y podríamos cambiarlo. Por ejemplo, aquí el disquete ya no tiene mucho sentido, incluso podríamos deshabilitarlo o bajar la opción y dejarla en último lugar. Es importante que dejemos la unidad óptica delante de la de disco duro, ya que en ella vamos a instalar vamos a poner nuestra imagen. Entonces saltará directamente la unidad óptica y con ella podremos instalar el sistema operativo. Si pusiéramos el disco duro delante, nunca llegaría a intentar bootear desde la unidad óptica, con lo cual no podríamos instalar el sistema. Tendremos que dejarlo así. Aquí podemos elegir el chipset. Por defecto te aparece este chipset, pero podremos elegir este. Es más moderno, tiene soporte para PCI Express y algunos PCI, más número de PCI y demás, pero ahora mismo recomiendan que lo dejes en el chipset que es más antiguo, por así decirlo, ya que el nuevo puede tener alguna incompatibilidad. En el dispositivo apuntador se suele dejar así y es lo que te cogería un ratón de tipo USB. Este sería para los ratones de tipo PS2 y este para pantallas táctiles y demás. Entonces se deja en la que está y por defecto se dejan habilitadas estas dos pestañitas. Nos vamos a la opción del procesador y en este caso a mí me detecta que tengo 12 núcleos, aunque en realidad mi procesador es de 6 núcleos y 12 hilos. Con lo cual yo le voy a dar a esta máquina para que use unas 4 CPUs y no le voy a limitar en cuanto a la potencia, sino que lo voy a dejar al máximo. Es importante que habilitemos el PAE,
¿Esto para qué sirve? Para que pueda tirar de memoria virtual del sistema anfitrión. Si no lo ponemos, nos puede dar algún error al intentar instalar el sistema operativo Linux en la máquina virtual. Así que es aconsejable habilitarlo. Y por último, tenemos que habilitar, si no lo tuviéramos, la opción de la ayuda hardware para la virtualización. Entonces dejamos habilitada tanto VTX AMDV, en mi caso usaría AMDV, y habilitamos la paginación anidada. Siguiente, nos vamos a la sección de pantalla. Aquí tendríamos por un lado la memoria de vídeo. Como en mi caso yo tengo una memoria de vídeo integrada y una que está puesta por el puerto PCI Express, en este caso puedo disponer de toda la memoria de vídeo integrada para mi sistema huésped, con lo cual le voy a dar el máximo para que vaya lo más fluido posible. Los monitores los dejaré a 1 y el resto también los dejaré. No voy a habilitar ninguna de las aceleraciones. Podríamos incluir alguna pantalla remota e incluso que capturara vídeo mientras estamos usando el huésped, perdón. Pero ya os digo que esto ralentizaría el uso del sistema huésped bastante. Así que no es recomendable a no ser que quieras hacer algún tipo de videotutorial o alguna prueba la cual vayas a revisarla más adelante. Por último ya pasaríamos al almacenamiento. En este caso no tenemos nada incluido. ¿Qué sería conveniente aquí? Pues lo primero, en el controlador SATA podríamos incluir un disco duro que va a ser necesario para nuestra máquina. Entonces le damos a agregar disco duro, lo cual podríamos haber hecho cuando creamos la máquina, pero lo dejamos para este punto. Le daríamos, si tuviéramos ya uno existente y quisiéramos usar el mismo, le daríamos aquí, pero en nuestro caso vamos a crear uno nuevo. Seleccionamos la primera opción que viene por defecto y le damos a siguiente. Podemos reservarlo de dos modos, de forma dinámica o fija. Dinámica, al principio tú reservas una cantidad de memoria, pero esta no la coge totalmente, sino que seguirá usando a medida que sea necesario. Mientras que en la de tamaño fijo sí que va a crearse todo ese tamaño desde un primer momento. Entonces, al principio tarda más en crearse, pero después te va a dejar y el sistema va a ir más fluido. Con lo cual, si tu sistema crees que va algo justo, lo suyo es que pusieras un tamaño fijo. Yo en mi caso voy a dejarlo que se reserve de forma dinámica. Pasamos al siguiente y por último le damos un nombre a este disco que se va a crear, ¿vale? Podemos llamarle Ubuntu Unit Bible y se guardará ¿en qué carpeta? Yo lo tengo en máquinas virtuales. En este caso lo voy a guardar en otra partición, en VirtualBox, y voy a crear una carpetita que se llame Ubuntu VB y aquí le voy a decir que se guarde. Exactamente. Le voy a dar una capacidad de, pongámosle, como el sistema requiere un mínimo de 25 gigas, yo creo que con unos 80 gigas tendrá más que suficiente. Así que lo crearemos con unos 80 gigas. Creamos el disco y en este caso es instantáneo. Si hubieras decidido hacer un disco de forma estática, te tardaría un ratillo en hacerse. Por último, también podemos incluir ya en el CD cuál sería la imagen que queremos instalarle. En este caso, le daríamos aquí al disco y seleccionaríamos un archivo de disco de óptico virtual. En el escritorio tengo un acceso a los sistemas operativos. En mi caso, quiero instalarle el Ubuntu 18.04 y le doy a abrir. Ya estaría cargado el Ubuntu en mi máquina. Aquí podemos verlo que ocupa 1,79 GB. Así que nada, pasamos al audio, como viene por defecto, si está habilitado, perfecto. Y estamos en la opción de red. Esto es importante que pongamos exactamente la que queramos nosotros y que sepamos qué diferencia hay entre poner un tipo de red u otra, porque más adelante cuando tengamos que hacer algunas prácticas sobre el sistema huésped,
y queramos configurar la red, tendremos que saber bien qué hemos elegido. En este caso está habilitada NAT, que por defecto la tarjeta de red del huésped sería exactamente la misma que si tuviera la tarjeta de red anfitrión. El problema es que no podríamos tratar al anfitrión y al huésped como dos sistemas diferentes. Es decir, que no podríamos hacer pruebas de comunicación entre anfitrión y huésped. Con lo cual, para pruebas de red no es recomendable. Tenemos opciones como que detecte una tarjeta de red pero no esté conectada, con lo cual no tendríamos nunca acceso ni a internet ni a la red, con lo cual en principio esta no nos conviene. Y tenemos también otras opciones, por ejemplo el adaptador puente. En este caso, siempre podemos mostrar aquí unas opciones avanzadas. En este caso trataría la tarjeta de red del huésped como una totalmente independiente a la tarjeta del anfitrión. Aunque realmente sea la misma, cada uno la configuraríamos como si fuera una tarjeta de red independiente y se trataría totalmente independiente del sistema operativo anfitrión. Y también hay otra opción que es bastante interesante, que es de adaptador solo anfitrión. En este caso también se considera como una tarjeta de red independiente en la cual puedes comunicar el anfitrión con el huésped, pero la asignación de la dirección IP te la da automáticamente el anfitrión sobre el huésped. Es decir, que no tendríamos que hacer ninguna configuración en principio de la tarjeta de red. Ya depende de lo que nosotros estemos buscando, pues optaremos por una u otra. Vamos a dejarlo como adaptador puente para que en un futuro nosotros configuramos la tarjeta de red como nosotros queramos. Y ya pasamos a... Podemos ver por encima que podemos habilitar los puertos serie, que en nuestro caso no es necesario. Los USB, si disponemos de USB 3.0, podemos habilitar esta opción o incluso dejar esta, aunque vaya algo más lento, pero te aseguras la compatibilidad también. Puedes optar por cualquiera de las dos. Yo en mi caso voy a habilitar la 3.0. Y esta opción es muy interesante también, que esto nos va a permitir tener una carpeta compartida entre el sistema anfitrión y el sistema huésped. Entonces, desde este punto, nosotros lo que vamos a hacer es montar aquí una carpeta compartida. Le decimos que queremos seleccionar una carpeta y seleccionamos una carpeta. En nuestro caso voy a ir al disco, a la partición que yo quiero, lo voy a meter en VirtualBox y aquí dentro, donde ya tengo también donde se va a crear mi disco duro virtual, voy a crear una carpeta que va a ser para compartirla. Compartida Windows. Compartida Windows. La voy a poner sin espacios para que no me... Por si acaso diera algún problema a los espacios, los voy a dejar sin espacio. Y selecciono la carpeta. Compartida Windows. Aquí es importante y conveniente de que no dejéis el mismo nombre porque en ocasiones da errores. Así que yo le voy a dejar con Win, que se entiende perfectamente. Compartida Windows. Le voy a dejar para que se pueda leer y escribir y voy a ponerle para que se monte cada vez que el sistema huésped se inicie, se monte automáticamente esta unidad. Le damos a aceptar y aquí ya la tendríamos. El proceso todavía no estaría acabado por completo, ya que tendríamos que entrar en el sistema huésped, lo cual lo veremos más adelante, y crear una carpeta compartida y enlazarla con esta. Pero por ahora, hasta aquí estaría toda esta parte estaría realizada. Ya por último, tenemos la interfaz del menú que tenemos disponible desde nuestra máquina virtual. Con esto tendríamos todo, aceptamos y tendríamos configurada toda nuestra máquina. Ya lo que tendríamos que hacer sería simplemente iniciar la máquina y una vez iniciada pasaríamos directamente, como podemos ver, a la instalación del sistema, que nos salta porque hemos determinado que arranque primeramente del sistema de unidad óptica.
y efectivamente ya está con la carga del sistema operativo. Más adelante os explicaré cómo se realiza la instalación de Ubuntu 18.04. Hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.